Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo miércoles del Gran Continent. Veo aquí algunas caras que estaban hace unas semanas, cuando solo quedaban 3 días para las elecciones autonómicas, y me acuerdo que comentábamos, es que se nos está haciendo la campaña larguísima, ¿no? Pues toma, ya la hemos unido, ¿no? Y con otra a las generales. Bueno, me pongo seria, ¿no? Estamos ante unas elecciones generales inéditas que pueden cambiar por completo la configuración política en España, unas elecciones además que se prevén muy reñidas, muy ajustadas y que van a ser decisivas no solo para el futuro político de España, sino también para el resto de Europa. Por eso hoy en el Círculo de Bellas Artes, ¿no?, en colaboración con la revista El Gran Continent, queríamos reflexionar, porque las cosas están pasando, ¿no?, demasiado rápido, y tenemos con nosotros a Elisabeth Duval, escritora y activista. Gracias, Elisabeth, por estar hoy aquí. Gracias por la invitación. A Pilar Velasco, periodista y directora de Demócrata. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y a Diego Garrocho, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y jefe de opinión del periódico ABC. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a Steven Forti, que le veis todos aquí en esta enorme pantalla que te hemos puesto. Steven, que no sé desde dónde estás, si estás desde Barcelona. Barcelona, sí. Desde Barcelona, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, vamos a empezar, si os parece, con Steven, que él es el que, bueno, pues ha escrito un análisis muy interesante en El Gran Continent. Según la encuesta de 40dB para El País y la SER, bueno, yo me presento, soy periodista del País, soy Eva Baroja, que no me había presentado. Según una encuesta de 40dB, justo que salía este lunes del País y la cadena SER, decía que un 37% de los votantes del PP iban a votar al partido porque creen que va a acabar con el sanchismo, ¿no? Como tú explicas en el artículo, Steven, el PP consiguió revertir las elecciones del 28M, bueno, pues consiguiendo imponer ese referéndum, ¿no?, y ese marco sobre el gobierno de Sánchez. Le fue y le ha ido bastante bien. No sé si crees que este marco se puede volver a repetir de la forma que tuvo, pues, en las elecciones autonómicas, ¿no?, de cara a estas generales. Bueno, yo creo que de momento estamos en un marco, veremos dentro de un mes, en que la gente piensa que estas van a ser, digamos, va a ser la segunda vuelta de las del 28 de mayo. Y esto me parece bastante claro. El mismo Sánchez lo ha asumido convocando las elecciones anticipadas el day after de las municipales y autonómicas, ¿no? Un dato yo creo aquí interesante es que, como han explicado algunos análisis, el votante del PP y de Vox principalmente ha votado sobre todo en clave ideológica en las últimas elecciones. Es decir, las razones por las cuales han votado no tienen que ver con la economía, con otros temas que además, bueno, los datos macroeconómicos son positivos. Entonces, es decir, no solo es un votante, digamos, el que ha votado el 28 de mayo a PP y Vox ultra movilizado, sino que vota realmente, digamos, sobre todo a partir de unas decisiones, unas razones ideológicas, que es lo de derogar el sanchismo, que es el lema de campaña del 28M de Feijóo y de Vox, y es el que se está manteniendo. Dudo de que vaya a cambiar. Entonces, dudo que el electorado de derecha que se movilizó, y derecha y extrema derecha que se movilizó hace unas semanas, no se movilice el 23 de julio. Yo creo que aquí la clave, y es un poco también el título que se ha dado a ese artículo, es la movilización del electorado de izquierda. Yo creo que no tenemos que tener ninguna duda de que esos más o menos 9 millones de electores que han votado al PP y a Vox vayan también a votar el 23 de julio. Inclusive os diría que tendremos más electores siendo unas generales. Es decir, la derecha, incluyendo derecha y extrema derecha, vuelve a movilizarse como prácticamente la mayoría absoluta de Rajoy de 2011. Y creo que entonces nos movemos en esos datos. Aquí la cuestión clave es si la izquierda consiguió movilizar a su electorado, que me parece un poco la pregunta de fondo, ¿no? Que es ¿cómo es posible que con datos macroeconómicos buenos, con políticas sociales eficaces en gran medida, ¿no?, del salario mínimo, a la reforma del trabajo, a la reforma de las pensiones, digamos, un gobierno que más allá de todo ha respetado a grandes rasgos, ¿no?, en su mayoría, en una situación muy adversa,
los acuerdos programáticos que se habían firmado después de las elecciones de noviembre del 19 y que llevaron a la formación del gobierno, ¿cómo es posible que ese electorado no movilice ni los electores que los habían votado hace 4 años? Esta yo creo que es la cuestión. Y entonces la cuestión de fondo es qué pasará en el próximo mes. Y aquí abro la veda, creo, a una gran cuestión, ¿no? Que es sobre qué se está jugando la campaña electoral, al menos por parte de la izquierda. Sánchez claramente ha jugado una carta obvia, que es la de movilizar al electorado progresista diciéndole, cuidado que el lobo está ya dentro de la casa, ¿no? Y no está solo a nivel local y autonómico, Castilla y León el año pasado, y ahora estamos viendo los pactos que se están sellando entre PP y Vox, sobre todo Valencia, Baleares, etcétera, sino que, pues, atención, que el 24 de julio va a estar Vox también en el Consejo de Ministros. Ahora, eso es evidente. Que Vox va a estar dentro del Consejo de Ministros no cabe ninguna duda, porque el PP no tiene ningún reparo en pactar con Vox. La cuestión es si el electorado de izquierdas se moviliza por esta razón. Y a mí me parece que centrar la campaña solo en esto no va a ser eficaz. Y creo que hemos tenido ya una prueba el 28 de mayo. Abrimos, si os parece, chicos, el espacio de debate. No sé, Elizabeth, si tú estás de acuerdo con que se vaya a mantener, ¿no?, como dice Steven, ese marco de derogar el sanchismo, ¿no?, ese Sánchez o España, ¿no?, que se están esforzando mucho en intentar, pues explicar un poco la trampa, ¿no?, que supone del lenguaje. Pues veíamos a Zapatero, también Sánchez estos días en los medios de comunicación. No sé si tú piensas que se va a mantener y también que es clave, ¿no?, esa movilización del electorado de izquierdas. Bueno, yo pienso lo primero, estoy de acuerdo con que ese marco se va a mantener. O sea, eso me parece una evidencia muy grande, simplemente con esos datos de qué porcentaje de ese electorado de derecha se está movilizando por eso. Pero discrepo con uno de los fundamentos de lo que decía ahora Steven, que tiene que ver, y me parece que es la pregunta que tenemos que hacernos, con los motivos por los cuales se da esa convocatoria de elecciones al día siguiente de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, ¿no? Hay dos posibilidades, hay varias posibilidades. También está la que yo voy a nombrar, descrita en el artículo de Steven, pero me parece importante enfatizarla. La pregunta fundamental sobre esa convocatoria para mí es: ¿se convocan o se hacen primordialmente para tener la posibilidad de ganar? O sea, me parece que... No sé qué le pasa al micrófono, pero me parece que desde el equipo de Pedro Sánchez o desde el Partido Socialista, jugar otra vez o intentar jugar la carta obvia de que viene el lobo, sabiendo perfectamente que los resultados, igual que fueron en el momento posterior a las elecciones andaluzas, en las que entró por primera vez Vox en un parlamento autonómico, y luego en las generales, en las que Pedro Sánchez atizó el miedo al fantasma de Vox en la repetición electoral, consiguiendo sin embargo que Vox lograra 52 diputados, es obvio que esa carta no funciona, ¿no? Y de tan obvio me parecería extraño que fuera ese realmente uno de los motivos de la convocatoria. Creo que para explicar esa convocatoria electoral hay que pensar más bien en el lento sangrado que se habría producido, si no, con la conquista enorme de poder territorial, poder municipal y poder autonómico, que tiene también que ver con el hecho de que para mí la derrota más grande ya se ha producido, es decir, a nivel de cuántos niveles de la administración ya ha conquistado la derecha, la derrota que eso supone en términos de poder político, en términos de poder municipal, de poder autonómico, ya ha sucedido, ahí ya son hegemónicos y en una mayoría de las administraciones de España ya lo van a ser. Se puede considerar entonces que de aquí a noviembre, de aquí a la convocatoria de esas generales, habría un gran sangrado por parte del gobierno de coalición en medio de un entorno político, mediático, en el cual esa derecha sería hegemónica. Y convocar esas elecciones ahora, quizá yo creo la apuesta, más que con una genuina voluntad de victoria, o con una voluntad de salir victoriosos, o creyendo que mágicamente ese electorado desmovilizado se va a haber movilizado este 23 de julio, con asegurarse
para el Partido Socialista, de forma casi a la interna, una posición lo más fuerte posible, también en un momento de recomposición del espacio a su izquierda, que se ha visto forzado en un periodo de tiempo muy pequeño a llegar a un acuerdo de unas formas o con unas maneras de llegar a ese acuerdo muy deficientes y con expectativas o con perspectivas que son muy inferiores a las que se tenía hace unos meses, hace un año o hace unos años. Una de las consecuencias que sí que pueden derivarse es que, afirmativamente, sin ganar y sin obtener mayoría, y pensando incluso que no se va a ganar o que no se va a obtener mayoría, el Partido Socialista sí aguante o logre un grupo parlamentario fuerte. Y logrando ese grupo parlamentario fuerte consiga uno de esos objetivos. Pero no me parece que la convocatoria de elecciones al 23 de julio, sabiendo además que no se iban a ver ninguno de los efectos ni ninguna de la vivencia de lo que serían en cada una de esas autonomías o municipios los gobiernos del Partido Popular con Vox, que no se iba a rentabilizar el desgaste de que Vox entrara a los gobiernos de forma generalizada en toda España, no es necesariamente el mejor de los escenarios, ¿no? Y una cosa más que tiene que ver con otra cosa que mencionaba Forti, que es sobre esos datos macroeconómicos buenos, ¿no? Que me parece que introducía el otro día Yolanda Díaz un matiz interesante que tiene que ver con la diferencia entre los datos macroeconómicos y la experiencia vivida, ¿no? O la experiencia que vive la gente. Los datos macroeconómicos pueden ser buenos, pueden estar perfectamente bien, pero también puede producirse un agravio comparativo que sucede cuando el presidente afirma que España va como una moto, pero sin embargo, aunque haya subido el salario mínimo, aunque la economía española globalmente o a nivel macro vaya bien, la posibilidad de vida, el consumo, la capacidad incluso de las familias en este momento o el poder adquisitivo que se deriva de su salario no refleje ese crecimiento macroeconómico, ¿no? O no refleje la buena situación macroeconómica. Y si se dice que España va como una moto, mientras cada una de esas economías, su experiencia subjetiva, por más que consideren que es buena, según los datos del CIS o según precisamente esos microdatos que dicen que su experiencia de su propia economía es más favorable que la del país entero, eso no implica que estén satisfechos con ella o que estén considerando que esté teniendo la suficiente repercusión, ¿no? Y ese es un marco que me parece bastante negativo y además al cual darle la vuelta después de una derrota de poder territorial de una escala impresionante en las autonómicas municipales, en un mes, o solamente en un mes, es muy difícil, menos aún con una estrategia que ya se sabe y está demostrado no es funcional. Y, de hecho, por una última cosa, ya hemos visto, por ejemplo, en Andalucía, que frente al miedo a Vox, quien se benefició primordialmente de ese miedo no fue la izquierda ni el Partido Socialista, sino que fue Juanma Moreno Bonilla, concentrando el Partido Popular la mayoría de ese voto, ¿no?, del miedo al antiguo votante del Partido Socialista Andaluz. Y una cosa relativamente similar, creo, está detrás de la estrategia, y digo más estrategia que genuina convicción, que vemos en las declaraciones de ayer de María Guardiola, en el rechazo concreto en Extremadura a pactar con Vox, mientras en otros 140 municipios se llega a acuerdos, en otras comunidades sí que se llega a acuerdos, ¿no? Como si el PP fuera a transmitir un mensaje de votadnos a nosotros en masa, porque votándonos a nosotros en masa en un escenario en el que todo el mundo piensa que vamos a ganar, es la única manera de que Vox no entre en esas instituciones. Forti, no sé si por alusiones quieres contestar a Elizabeth. Sí que os agradecería igual luego un poco más cortas, ¿no?, las intervenciones. No soy Antonio García Ferreras, pero sí que para facilitar más el debate y que podamos hablar todos lo máximo posible. Desde luego, ¿no? Desde luego. También creo que en el artículo apunto, ¿no?, un poco estas posibilidades y estoy de acuerdo, ¿no? Ahora está abierto y el escenario Bonilla es posible, aunque la verdad me cuesta imaginar que Vox, digamos, baje del porcentaje de votos que más o menos tiene. Y por otro lado, me cuesta también imaginar que el PP consiga concentrar tanto voto de abstencionistas o electores del PSOE que le otorguen esta posibilidad. No olvidemos también que, digamos, el imaginario y la imagen del PSOE en Andalucía después de tantos años de gobiernos, ¿no?, hasta 2018, es muy distinta también a la imagen del PSOE que se tiene en otras comunidades de España. Pero vamos, no podemos descartar también ese escenario, aunque lo veo difícil. Pilar, decía Elizabeth, ¿no? Ya no funciona alentar al miedo a la extrema derecha, a Vox.
claro, si la clave es la movilización de ese electorado de izquierdas, ¿no?, que está dormido, ¿cómo se le moviliza? Te iba a decir que ni idea. periodísticamente ni idea, ¿no? Es verdad, yo comparto absolutamente que me parece muy difícil que Vox baje de ese porcentaje de voto, porque es un electorado un porcentaje muy rocoso, que se repite, que viene manteniéndose desde el 2019 y que si miramos por comparar con partidos que nacieron y cuando empezó su desescalada, ni mucho menos fue a los 3 años. Yo también lo creo, ¿eh? No digo que vaya a bajar de eso, pero sí que el Partido Popular quisiera concentrar la mayor cantidad de voto y podría beneficiarle, no tanto como para hacer que sea imposible, pero sí un poco. Sí, comparto absolutamente. Entonces, el sobremovilizar, ¿cómo se moviliza el electorado de izquierdas? Lo que están haciendo ahora mismo todos los partidos es cómo movilizar a tu votante, ¿no? Con unas autonómicas que dieron el resultado de un voto de derechas muy movilizado, pero que dieron otro resultado interesante, y es precisamente un voto de izquierdas muy desmovilizado. Como está de moda Extremadura, voy a poner un ejemplo muy local, y es el resultado extremeño. Con los votos con los que María Guardiola puede ser presidenta, son los votos con los que perdió el gobierno Monago del Partido Popular hace 8 años, si no recuerdo mal. Los votos con los que uno pierde son con los votos que ahora puede ser presidenta. ¿Qué ha pasado? Que el Partido Socialista ha perdido 40.000 votos, que se quedaron en casa, que no lo vieron venir, porque estoy cogiendo un ejemplo también de una comunidad autónoma donde no había Vox, donde no había polarización, donde no ha habido grandes broncas, donde ha habido una gestión aparentemente tranquila, y se quedaron 40.000 votos en casa, ¿no? Entonces, la campaña es difícil para todos, es difícil para el gobierno, porque aunque está el logro de haber conseguido que Yolanda Díaz haga el movimiento Sumar, con los girones que se han dejado por el camino, pero oye, hace un mes estábamos poniendo en duda que esto pudiera ser posible, con una bronca importante con Podemos, y un Partido Socialista que se despierta con unos malísimos resultados en las municipales, con esa pérdida tan fuerte de gobiernos que no vio venir, y con una pregunta que a mí me inquieta, ¿no? Y es si el resultado es prácticamente tan malo como en 2011 en términos de pérdida de poder, no de votos. En 2011 sabía por qué, y es que había una crisis brutal con unos recortes sociales brutales, y que un gobierno socialdemócrata no se puede permitir recortar, tiene que dar usted otra solución a la crisis. Ahora el Partido Socialista no tiene muy claro por qué de este batacazo tan repentino, y sobre esa gran pregunta tiene que construir una campaña electoral sobre una buenísima gestión económica, que esto también es paradójico. Veníamos de campañas en las que el PP presumía de gestión económica y el Partido Socialista de derechos sociales, y está el Partido Socialista poniendo encima de la mesa relativamente buenos datos, y el Partido Popular yendo a esa España social de mayorías, ¿no? Pero la campaña del Partido Popular, que podía ser aparentemente más fácil porque tiene mucho más nicho al que apelar, mucho más nicho, con parte de un votante del PSOE desmovilizado o de Sumar, con nichos de cabreo también, tiene la gran contradicción de que era imposible, era una ficción, que los gobiernos con la ultraderecha se pudieran materializar después de las elecciones generales, con todo el ruido que genera eso y toda la contradicción que genera para un partido que quiere una mayoría suficiente para gobernar, un partido de gobierno de centro, un partido conservador en Europa, aliado con la ultraderecha, que lógicamente está haciendo la campaña electoral aporreando la puerta de qué pide en los pactos, porque sobre eso, con perfiles mucho más duros, también cree que puede conseguir un mejor resultado electoral. Las encuestas dicen que el votante, por no enrollarme, de derechas, no le va a pesar estas contradicciones. Así que la pregunta para el PP será cuánto puede recoger de otros sitios, para así, en el hipotético caso de que gobernara, no se vea atado con Vox en un gobierno de coalición ultraconservador, porque por más que estemos intentando suavizar estén intentando suavizar desde muchos sitios, que esto lo ha votado la gente y que es normal, oiga, esto podemos hacer una lista de cosas por las que en un país democrático deberíamos decir que cierta agenda no es normal, y no es opinión personal, es consenso europeo. Entonces, por dos cositas más rápidas,
¿cómo moviliza? O sea, hay en cuestión el modelo de país, que no me parece baladí, ¿no? En una campaña muy embrutecida sobre Esquerra Republicana, no sé qué le pasa a los micros, yo creo que puedo hablar más alto, Esquerra Republicana, Bildu, sus pactos bilduetarras, y en una campaña también sobre la ultraderecha, después de esta batalla campal, al final se están jugando dos modelos de país. Y son modelos absolutamente antagónicos, en los que se da la circunstancia de que los dos partidos de gobierno están imposibilitados ahora mismo para pactar entre ellos y sí para pactar en el caso que estamos viendo ahora mismo del Partido Popular con sus extremos, ¿no? Y el último apunte, gobernabilidad y abstenciones. A mí me parece un debate interesante sobre si es tan peligrosa la ultraderecha que está usted dispuesta a poner encima de la mesa. Pero también es un debate tramposo en muchas ocasiones. Vuelvo al caso de Extremadura, por no moverme de la comunidad autónoma, pero se repetiría por todas partes. Si yo le doy una abstención, esa abstención no sirve para nada, da igual que fuera para Guardiola o para Guillermo Fernández Vara. Mañana, cuando tengan que gobernar, no va a salir ninguna ley adelante. Vox no va a votar ninguna ley del Partido Socialista y Podemos o el PSOE no va a votar ninguna ley de PP y Vox, con lo cual esas abstenciones de gobernabilidad me parece que es un debate que ponemos encima de la mesa, pero que luego resultan falsas a la hora de gobernar, que es de lo que se trata, y paso la palabra, que luego seguiremos. Diego, dicen la mayoría de encuestas, ¿no?, que no tiene coste electoral para el votante del PP pues llegar a este tipo de pactos y acuerdos con Vox. No sé tú qué impacto crees que puede tener pues para el votante más de centro, más centrista, o ese que ha votado el PSOE y ha votado el PP, ¿no?, históricamente. ¿Va a tener algún impacto? Bueno, eso es complicado, es decir, prever qué es lo que va a pasar es complicado. Yo en este sentido me circunscribo a las encuestas que hemos publicado en ABC, que son las de GAT3 y que son las más exactas. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el jefe del gabinete del presidente del gobierno. No, esto lo dice Óscar López, o lo decía Óscar López en el año 2018, y basta comparar los resultados del 28M y quienes más acertamos fuimos nosotros. Entonces, la pregunta que nos auspicia este debate, yo la respondería muy brevemente. Las posibilidades que existen de reeditar el gobierno de coalición son tendentes a nulas, si se mantienen, digamos, las condiciones de presión y temperatura que existen a día de hoy. Y además creo que se va a ir estresando esa distancia y cada vez va a ser menos posible. Sobre lo que señalaba Stephen de si va a haber necesariamente ministros de Vox, yo sí mantengo alguna duda. Es decir, yo no descarto, creo que demoscópicamente no es imposible que el Partido Popular rebase la barrera de los 150 diputados. Y sí creo además que Vox puede caer, y además puede caer en una doble dirección. Puede caer cerca de los 30 escaños y además yo creo que habría una derrota grave, importante y simbólica si Sumar adelanta a Vox. Eso a día de hoy no es posible. O sea, yo creo que gran parte, digamos, de la tensión viene sobre todo por parte del... Yo lo cifraría en una parte del proyecto socialista. Creo que quien está fallando, el motor que está fallando es el Partido Socialista, y creo que quien falla sobre todo en este sentido es el presidente del Gobierno. Y ahora trataré de explicar por qué y desarrollarlo. Y añado además otra cuestión que creo que es menos insólita, o que no se dice siempre. Creo que uno de los motivos que van a hacer imposible reeditar el gobierno de coalición tiene que ver con la prensa, y tiene que ver con la prensa de izquierdas, que ha sido incapaz de generar una autocrítica a lo largo de estos años de gobierno. Es decir, no se han sacado tarjetas amarillas a tiempo para que efectivamente se pudieran haber revertido políticas que yo creo que en este momento del país no generan adhesión. Y es algo que, fijaos, que en esta mesa prácticamente no se ha dicho. Es decir, cuando en determinados contextos académicos de izquierdas progresistas se preguntan cómo va a ser posible, lo que tienen es una relación de extrañamiento con la realidad. Es decir, la realidad no es lo que ellos piensan, y efectivamente presentan datos macroeconómicos, presentan algunos avances que entienden que efectivamente permean en la sociedad, pero la realidad les devuelve una respuesta que no es la que ellos esperan. De hecho, es muy curioso cómo normalmente la prensa progresista o los analistas, prescriptores de opinión progresistas suelen siempre subrayar causas externas. Es decir, si no va a ser posible reeditar el gobierno de coalición, va a ser por una ola reaccionaria, o sea, por un contexto global, es decir, no tiene que ver con lo que ha ocurrido en España, porque no han sabido comunicar, ¿no? Lo han hecho muy bien, pero no han sido capaces de trasladar o de generar un relato. Es decir, de nuevo, la culpa no es de la realidad o de la gestión del gobierno, sino de cómo se ha comunicado, o teorías conspirativas en relación a los medios y este tipo de cuestiones, pero nunca se ha señalado o se ha ejercido una autocrítica. Y esto sí creo que en términos culturales es algo que, sobre todo, creo, si tuviéramos que ir con un trazo grueso, ocurre especialmente en los contextos más socialistas. Creo que hay una sofisticación en el debate en los círculos de Yolanda Díaz algo más cultivada,
Y creo que esa exclusión, me atrevería a decir, de la disidencia ha hecho que la izquierda pierda algo que siempre ha tenido como uno de sus motores esenciales, que es el ser críticos, el tener una crítica constructiva en el interior de su conversación que generaba posibles soluciones para los problemas que estaba viviendo. Entonces yo creo que efectivamente será muy difícil y creo que esencialmente se puede circunscribir en la figura del presidente del Gobierno, que creo que sí que ha cometido, digamos, ha pasado algunas líneas rojas que España ha empezado a no entender y que no ha entendido desde hace mucho tiempo. Y sí creo que son líneas rojas, además, que no son ideológicas, es decir, que simplemente un votante efectivamente de centro o alguien comprometido con la democracia liberal en un sentido muy estándar se puede extrañar cuando un presidente del Gobierno señala a ciudadanos, por ejemplo, con su nombre o apellidos, o señala a jueces, o señala a periodistas. O yo creo que es inédito en la democracia española encontrar a un presidente de un partido institucional como es el Partido Socialista hablar de poderes ocultos. Eso es algo que era muy es decir, nadie esperaba que en el Partido Socialista hubiera un presidente del Gobierno hablando de conspiraciones ocultas, que de nuevo señala o apela a un extrañamiento con la realidad. Cuando la realidad visible no es capaz de darme la razón, tenemos que fabular mitologías ocultas. No hemos visto, creo que esto también los españoles lo pueden castigar y que va a generar una conciencia crítica. Yo creo que el votante socialista no entiende cómo se puede reformar el delito de malversación para que efectivamente quienes derivan fondos públicos para cometer actos ilícitos, pensar que eso no iba a pasar factura o no derogar el delito o derogar el delito de sedición, creo que es tener una confianza extrema en que tu electorado va a ser necesariamente fiel. Creo que además ha habido un desgaste en la palabra dada, ¿no? Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo el Partido Socialista está tratando de inaugurar prácticamente cada día una estrategia distinta. Primero una estrategia de confrontación, cuando sacaban a Borja Semper como si fuera un Doberman. Después fue la estrategia, a mi juicio, más inteligente de apelar a la condición económica y proyectar la imagen de Nadia Calviño. Pero es verdad también, de nuevo, que ahí la izquierda siempre va a tener un problema y yo, de nuevo, creo que el diagnóstico de Yolanda es más certero. Una fuerza progresista con la colección de dramas sociales y económicos que diariamente vive la gente en España, muy difícilmente va a poder señalar la economía como un factor que sume, puede ser un factor que no reste, la gente no va a entrar en pánico, pero yo creo que existe demasiado dolor social como para que un presidente del Gobierno exhiba una forma de optimismo tan inveterado. Creo también que hemos visto a un presidente del Gobierno decir que España es el segundo país tras Camboya en desaparecidos, en sede pública, en el Congreso de los Diputados. Es decir, el desgaste de la palabra pública, e insisto que esto no es una cuestión ideológica, penalizaría probablemente exactamente igual a alguien de otro signo que lo hubiera cometido, creo que es en gran medida lo que puede acabar resintiendo la posibilidad de un gobierno progresista, que en la activación de los éxitos que se han cifrado, creo que España sí lo recibe bien. Es decir, yo sí creo que España es un país razonablemente socialdemócrata donde su estado natural es de confianza en un estado de bienestar. Es decir, la gente sí celebra esas cuestiones, pero creo que no olvidamos, por ejemplo, hablamos de las políticas sociales. Yo no estoy seguro de que toda España crea que subir las pensiones máximas sea una medida progresista, por ejemplo, cuando hay una ruptura generacional tan grave y cuando una pensión máxima supera con mucho el salario al que puede acceder un joven profesional. Y creo que gran parte de España, y me atrevería a decir incluso gran parte de la España progresista, no entendió una de las leyes esenciales o uno de los buques insignias dentro de la política social del Gobierno, como fue la ley del solo sí es sí, sobre la que hemos visto decir una cosa y su contraria. De modo que yo me atrevería a decir que si hay una causa esencial, creo que ha sido la ausencia de una autocrítica posible donde, digamos, fuerzas de izquierdas desde su propia convicción se hayan demostrado capaces de integrar la crítica en el seno del gobierno de coalición. Volviendo a la pregunta inicial, ¿castigará el votante de centro-derecha los pactos con Vox? Quienes más saben dicen que no, que ya se ha integrado de una forma naturalizada, es decir, que este marco de bloques ya se ha instalado y que todo el electorado tiene claro que es gobernar desde el Partido Popular a todo lo que hay a la derecha o desde el Partido Socialista a todo lo que hay a la izquierda. Yo creo que cabe una posibilidad, y yo sería la que defendería, simplemente para no romper una asepsia, y es que yo creo que el clivaje izquierda-derecha explica algunas cosas, pero quienes defendemos la democracia liberal, estemos en un lado u otro, creo que tenemos una comunicación que reactivar, es decir, hay que cruzar líneas. Quienes creemos en el Estado de Derecho, en el consenso constitucional, a izquierdas o derechas, o un pacto de bienestar suficiente, creo que tenemos que hablar y creo que España debería, más allá del horizonte inmediato, darse la oportunidad de reactivar esa conversación.
Forti en el artículo hace un análisis, me ha parecido muy curioso, ¿no? Completamente opuesto al que hacía ahora Diego. Entonces yo creo que de justicia es también que explique, ¿no? Pues su punto de vista. Tú decías en el artículo, apuntabas que la guerra de Ucrania, bueno, pues había favorecido a las fuerzas más conservadoras, pero también detallabas otra serie de elementos, ¿no? Que han penalizado a la izquierda, pues tanto en las elecciones autonómicas como puede que lo penalicen ahora en las generales. Así que, Steven, cuando quieras, te escuchamos. Sí, no, muy brevemente, ¿no? No compro gran parte de lo que se estaba comentando, ¿no? Hay partes que comparto y matizaría, otras que no las veo. Es decir, pensar que España vive en la Luna o se encuentra en la Luna es un error. España se encuentra en el corazón de Europa, bueno, de Occidente, y evidentemente si estamos viviendo en países con gobiernos y situaciones distintas, una ola que está, digamos, ultraconservadora, no es extraño que en España esté pasando, al menos el 28 de mayo haya pasado lo que ha pasado. Es decir, yo creo que tenemos que contextualizar las cosas. Ahora, no es la única razón, desde luego, pero para mí sí que tiene peso, y perderlo de vista creo que sería un error. Por el otro, la autocrítica. Yo creo que no hay más gente que las de izquierda que hacen autocrítica. Y pensar que este gobierno haya tenido solo palmeros en los medios de progresistas, me parece no haberlos leído. Porque lo digo con simpatía, evidentemente, y para un poco animar el debate, porque, no sé, el país en tiempos sobre todo los primeros años del gobierno Sánchez, no me parece que haya sido, o de la defenestración de Sánchez ya antes, no me parece que haya sido un medio justamente favorable al pacto con Podemos. Los varones, los viejos varones y algunos de los nuevos del PSOE tampoco me han parecido que no hayan hecho autocrítica desde Felipe a Guerra, a Lambán, a García Page, por una serie de pactos. Medios también más a la izquierda y más cercanos, digamos, a la órbita Unidas Podemos, Sumar, etcétera, me parece que han criticado fuertemente el gobierno para varias cuestiones. Evidentemente han criticado más al lado socialista del gobierno, si me apuráis, ¿no? Entonces, bueno, y cierro con otra cuestión. No he entendido muy bien lo de los desaparecidos. Esa es una verdad histórica. Ahora, quizá puede ser, no he entendido muy bien, ¿no? Pero puede estar mejor o peor desde el punto de vista político que Sánchez lo haya dicho en las Cortes. Y yo, bueno, es un hecho. Es decir, que España es el segundo país del mundo con más desaparecidos. ¿Por qué negarlo? Y luego, yo no perdería de vista una cosa. La derecha no solo ha cabalgado las guerras culturales como en otros países, y aquí me refiero a derecha inclusive al PP, no solo a Vox, sino que si hablamos de quién ha utilizado teorías de la conspiración, pues aquí podemos escribir un libro o una enciclopedia nombrando el pucherazo que se dijo en los días previos por parte sobre todo de Ayuso, ¿no? El caldear el ambiente desde el primer día antes de que el gobierno empezase a actuar, hablamos de enero, febrero del 20, con gobierno ilegítimo, etcétera. Cosas compartidas también en buena medida por el PP de Casado. Es decir, aquí hemos tenido una derecha que se ha ultraderechizado, por un lado, y es evidente en los pactos que estamos viendo, aunque en Extremadura quizás intentan poner un freno. No sabemos si táctico o sincero, y aquí cierro de verdad, sino que, digamos, ha jugado digamos, tirar todo abajo, a polarizar aún más un país. Y esto, evidentemente, luego tiene consecuencias electorales. Ojo que en Estados Unidos, desde los últimos años de Obama, estaba pasando lo mismo. Entonces, bien, cierto, mirar las cosas que ha hecho el gobierno, lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, lo que comentaba también Lisa antes, ¿no? Sobre la percepción, ¿no? Datos macroeconómicos y percepción de la ciudadanía, cierto, pero no perdamos de vista también frente a qué tipo de derecha nos estamos encontrando en España, en Europa y en gran parte del mundo occidental. Una extrema derecha, una derecha que se ha ultraderechizado. Por alusiones, creo que debo responder muy rápidamente. Estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras naturalmente no. Con respecto al contexto europeo, yo creo que sí puede explicar o sí puede servir para explicar el surgimiento.
el surgimiento... Ahora sí. ¿Ahora? No, decía, el contexto europeo yo creo que sí explica el surgimiento de las fuerzas de ultraderecha. Eso sí es razonable y eso creo que sí que lo explica. Pero es que si no existiera Vox, si la concentración del voto de derechas estuviera solo en el Partido Popular, a la pregunta de si es posible reeditar el gobierno de coalición, ya ni siquiera habría debate. Es decir, si lo que nos estamos preguntando es por qué va a dejar de haber un gobierno de izquierdas, creo que la ola reaccionaria contextual creo que no es una explicación del todo relevante. Con respecto a la crítica, sí ha habido fuego cruzado, claro que ha habido fuego cruzado y sobre todo lo que ha existido es fuego cruzado entre distintos sectores, pero creo que no ha habido, por lo menos yo en esta mesa no he escuchado, por ejemplo, ¿no? Sirva esta mesa, qué ha hecho mal el gobierno de Pedro Sánchez o por qué efectivamente va a recibir tan poco apoyo como, insisto, como las encuestas que manejamos en ABC de GAT3 parece que anuncian. Con respecto a lo de Camboya, Stephen, tengo una duda, si es Camboya o es Birmania, porque es que el presidente del gobierno dijo en 24 horas un país y otro, y el autor del artículo sobre el cual se fundamentó la frase de Sánchez lo desmintió. Entonces no estoy seguro si somos los terceros, los segundos, pero lo que sí está claro, y además lo desmintió en el diario El Confidencial, en referencia a un estudio de la ONU. Te lo puedo mandar, lo digo, para que no nos enredemos en esta cuestión, pero lo que sí parece muy claro es que, un segundo, que o bien mintió cuando dijo Camboya o bien mintió cuando dijo Birmania. No estoy seguro de que puedan ser... Camboya, se trata de Pol Pot, pero vamos a ver, eso no hace falta recurrir a un informe de la ONU, te lo puedo decir, hay tropecientos estudios Bueno, pues históricos publicados. Al parecer el que se refería a Sánchez, como digo, lo desmintió y explicó a qué se refería y por qué el rubro literal era ese. Pero insisto, al día siguiente dijo Birmania. Pero no nos atasquemos en esta cuestión. Y sobre las amenazas de pucharazos, que no tengo ningún problema. Quiero decir que si el debate fuera, vamos a hablar de cuáles son los excesos que ha cometido conversacionalmente Isabel Díaz Ayuso, lo podemos hacer, pero creo que estábamos preguntándonos qué va a hacer que este gobierno de coalición caiga. Es decir, no tengo ningún problema, lo hago, lo escribo y creo que en ocasiones soy perfectamente crítico y espero además manejar el mismo espíritu autocrítico en una dirección u otra. A mí me parece decepcionante, me refiero a la posibilidad del pucherazo, creo que ABC además adelantó en una tercera la inexistencia de ese posible pucherazo atendiendo a la cuestión de Indra, que sí localizamos que era algo que estaba creciendo en determinados contextos, la posibilidad de que Indra generara alguna forma de pucherazo, y creo que nosotros hicimos un ejercicio de perfecta responsabilidad periodística cuando dijimos las posibilidades de que esto ocurra en una democracia consolidada como España son cero. Es decir, que en eso te lo compro, quiero decir que mi oposición va a ser absoluta, pero que no voy a tener ningún problema en diagnosticar cuáles son los defectos o las debilidades, digamos, que pueden existir en los gobiernos de derecha el día que caigan o incluso ahora, pero creo que estábamos hablando de otra cosa. Y lo que yo sí creo es que España, que parte de la izquierda que diagnostica, digamos, la temperatura y el momento social de España, han dejado de entender al país al que se dirigen y que es muy difícil con la colección de referencias que yo he señalado o las denuncias a medios de comunicación. Es decir, Santos Cerdán nos ha denunciado a ABC por no publicar la sede social de GAT3, que es una cosa que está en... Es decir, ese ejercicio de intimidación mediática es algo que España no había conocido. Y no digo que la derecha no lo vaya a hacer, si abramos luego ese debate. Lo que quiero decir es que apelar al trumpismo, mientras lo que tenemos es esto, es muy difícil. Y yo lo que os diría es, creo que esto no engancha. Creo que esto en España no va a enganchar, precisamente por el clima que estamos viviendo. Y creo que las causas, insisto, que atienden o que explican por qué no se va a reeditar el gobierno de coalición, tienen que ver más con una decepción del votante de izquierdas que con las cuestiones que se han señalado. Yo por alusiones, perdóname Elizabeth, rápidamente, como has dicho en esta mesa, yo creo que leernos a veces es muy aburrido, pero no te voy a pedir que leas mis columnas, pero por una responsabilidad editorial, yo sí las estaba repasando y de cada 2 columnas que puedes entender que no critican, hay una al menos que es muy dura contra el gobierno y escribo en un medio progresista como es Infolibre. La última fue sobre la falta de arrojo en políticas de laicidad en un país que, como bien escribe Antonio Muñoz Molina, vamos retrasadísimos en políticas de laicidad democráticas que nos homologuen con países como Francia, que a mí me sirve como modelo. Las políticas de fiscalidad, que también desde el Ministerio de Hacienda se han quedado muy cortas para abordar una fiscalidad en un contexto de crisis. Yo tengo muchas columnas sobre eso, pero sobre la ley Mordaza, las consecuencias que podía tener no derogar la ley Mordaza, sobre la ley de vivienda que no llegaba nunca y los problemas de vivienda que no estaba abordando el Gobierno, sobre cuestiones de la mujer que tampoco se estaban abordando. Yo tengo una larguísima lista, pero como yo, muchísimos compañeros, no quiero decir que la autocrítica sí que ha habido, la condescendencia también, y lo que yo creo que te refieres, Garrocho, es a una pregunta que yo abriría es,
hay grandes cabeceras, grandes medios que se han dedicado más a hacer política que a hacer periodismo en algunas ocasiones y podría tener titulares para todos. Y ya responderemos a esa pregunta cuando hagamos un debate sobre qué papel estamos ocupando los medios y cómo estamos ejerciendo nuestra labor como periodista. Pero crítica, yo creo que sí que ha habido por alusiones. Y a Elizabeth le he oído grandísimas críticas al espacio de coalición también. Sin duda, y a las dos os leo y creo que sois de las mejores cabezas que son capaces de alumbrar esa crítica, pero no lo llevamos a lo personal. Creo que la temperatura no, como has dicho, sí ha sido editorialmente, yo creo que la temperatura, ojo, y esto es algo que a lo mejor lo vemos en 2 meses en la derecha exactamente igual, pero creo que la condescendencia de los medios, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, la ideologización y la neurosis ideológica en los medios, no solo estoy de acuerdo con ella, sino que vamos, os aseguro que diariamente y minuto a minuto intento combatirlo en el medio en el que trabajo. Forti también mencionaba, ¿no?, en el artículo pues cómo también la prensa más conservadora había ayudado a imponer ese marco de Sánchez o España, ¿no?, más ideológico y más cultural que sobre políticas o sobre medidas, ¿no? Y como se habla mucho también estos días, seguro que lo han oído, pues sobre la deshumanización que se ha hecho también del presidente Pedro Sánchez, etcétera. No sé, Elizabeth, si tú tienes algo que añadir. Tengo varias cosas. O sea, tengo muchas cosas sobre esto. Lo primero, quería comenzar con una frase que ha dicho Forti antes, que tiene que ver con España se encuentra en el corazón de Europa, ¿no? A mí lo que me hace preguntar esto o pensar sobre ese fenómeno global del auge de nuevas derechas o de extrema derecha es, no me interesa tanto la constatación, que tiene que ver con afirmativamente España se encuentra en el corazón de Europa, como el análisis de por qué y a partir de qué momento empezamos ese análisis, ¿no? Que yo creo que es la auténtica pregunta para explicar la posición en la que estamos. Claro, cuando hablamos del PSOE, y en todo el debate que hemos tenido hasta ahora, nos hemos circunscrito a hablar sobre todo de los últimos 4 años, ¿no?, de lo que ha sucedido en los últimos 4 años. Parece que esto es insuficiente para pensar de dónde viene esta crisis, la crisis del gobierno, la crisis de la figura de Sánchez. Creo que para entender remotamente algo de lo que ha sucedido en Europa, en todos los espacios de la izquierda en los últimos años, no basta con irse atrás a 2015, pero hay que empezar al menos por 2015, ¿no? Y hay que empezar concretamente en 2015. ¿A qué me refiero? A la experiencia que para mí supone, no para mí, sino que yo creo que se puede analizar como un trauma para la izquierda posteriormente, de Syriza en Grecia. Y de lo que sucede con Syriza en Grecia cuando se plantea un referéndum en Grecia sobre si se aceptaban o no los términos de reestructuración y ajuste planteados por la Comisión Europea, se rechaza y por responsabilidad el gobierno de Alexis Tsipras y el gobierno de Syriza escoge aplicar un plan de ajuste cediendo a lo que se estaba pidiendo desde la Comisión Europea. En ese momento, las posibilidades del espacio del cambio o las posibilidades de los espacios europeos globalmente a la izquierda del Partido Socialista sufren, yo creo, a posteriori y gradualmente una crisis de credibilidad que va vinculada a hasta qué punto la población, tras esa decepción griega, sigue creyendo en la posibilidad del cambio, la posibilidad de transformación, en un momento además en el que veníamos de una crisis de la socialdemocracia y una crisis de la socialdemocracia muy extendida, en el cual durante ese mismo año 2015 o durante las encuestas de todo 2014 el Partido Socialista se veía sorpasado por Podemos y el sorpaso era una realidad real de la cual se hablaba. Cuando Sánchez recupera la Secretaría General del Partido Socialista, lo hace incorporando muchos de los elementos que estaban vinculados a ese primer auge de Podemos. Es decir, Sánchez necesariamente para recuperar esa Secretaría General se podemiza, pero se podemiza, claro, por un interés vinculado a recuperar ese poder. Y si no hubiera recogido el momentum, o si no hubiera recogido la carga que venía que había arrastrado Podemos, entonces no habría logrado esa suerte de resurrección del espacio del Partido Socialista. Pero ese recuerdo traumático, yo creo, está muy vinculado con ese auge y decadencia que hemos observado del espacio del cambio. Y había un momento también en la discusión entre Garrocho y Forti, en el cual Forti comentaba algo así como, bueno, pero la derecha con sus teorías de la conspiración, o Diego comentaba esta cuestión de el echar las culpas siempre para afuera. Pues yo creo que eso es un poco entrar al casino y escandalizarse porque aquí se juega, ¿no? La metodología de la derecha, la metodología política a la cual asistimos en los últimos tiempos no es nueva.
¿no? Y no es una cosa que haya surgido ahora de repente, sino que ya estaba operando. La mentira ya estaba operando en política hace 10 años. La mentira ya estaba operando en política en 2015, en 2016, en 2017. Ya podíamos contabilizar una cantidad increíble de mentiras y, sin embargo, en 2015, yo creo que esa es en parte la pregunta, y en eso Garrocho tiene razón, a la cual tenemos que enfrentarnos. En 2015, en 2016, el resultado de las izquierdas es mucho más positivo. En un terreno plagado igualmente de mentiras, en un terreno plagado igualmente de contestaciones, de escándalos, de todo lo que alimenta posteriormente la conspiración en relación con los medios. Y yo creo, antes de hablar sobre la hegemonía política, o si se logra mantener, o si se logra conquistar el poder político, hay que pensar en otras cuestiones que para mí tienen más que ver con una hegemonía cultural que lo antecede, ¿no? O el haberse creído desde la izquierda que se sostenía una cierta hegemonía cultural en muchas cuestiones que no era realmente así, ¿no? O en la cual no se era tan hegemónicos a nivel social, aunque España sea una sociedad mayoritariamente progresista como en ese momento se pensaba. Y recuerdo en relación con eso varios de los debates o varias de las cuestiones que han estado en los medios o de las que hemos hablado en estas últimas semanas, que tienen que ver con varias cosas. Tienen que ver con posicionamientos absolutamente veletas, y en esto estoy de acuerdo con Garrocho en lo que habla sobre el valor de la palabra dada, en los cuales, según conviene, se adopta una postura u otra o se rectifica inmediatamente, y no hay. Ni siquiera, no diría exactamente ya una pluralidad que se rija más o menos según reglas o normas que podamos comprender racionalmente, ¿no? Pero no hay una dirección, o no hay una dirección concreta. Me acuerdo, por ejemplo, en estos últimos días, la polémica que hubo con las palabras del delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, cuando dijo esta frase de Esquerra Republicana y EH Bildu han hecho más por España que todos los patrioteros de pulsera. Y en esto voy a estar de acuerdo con algo que ha mencionado antes Garrocho, que tiene que ver con la calidad o posibilidades del debate dentro de la izquierda, ¿no? En ese momento me acuerdo de gente defendiendo lo que había dicho el delegado de gobierno, y yo responder, además estaba respondiendo en plató, estaba respondiendo en directo, en una tertulia, que no había nada en esa defensa que me pareciera ya ni siquiera inteligente, ¿no? No le estaba pidiendo que se creyeran lo que estaban diciendo o lo que estaban afirmando, sino que pensaran un poco cuál es la estrategia. Sobre todo porque para mí, en relación con esas fuerzas con las cuales ha sido absolutamente necesario a nivel de mayoría legislativa aprobar proyectos, y se han aprobado proyectos fundamental, o algo en lo que hay que insistir, y en lo cual no se insiste en ese discurso, cuando para mí habría sido una manera mucho más inteligente y mucho más fácil de salir de ahí, que es la que realmente se hizo, que es en diferenciar entre la existencia de el Partido Socialista, por ejemplo, que hubiera dicho, nosotros tenemos un proyecto nacional, ¿no? Tenemos un proyecto de país y hemos contado para algunas reformas con estos votos, pero no podemos reivindicar a Bildu y Esquerra por haber hecho más por España, porque el proyecto de Bildu y Esquerra, siendo completamente sinceros y siendo honestos, no es España, ¿no? Y eso es ser honestos, no solamente con tu propio electorado, sino ser honestos con el electorado de los suyos. Es decir, aceptar que se trata de partidos que pueden ser perfectamente necesarios y que lo han sido también para el Partido Popular cuando hace los pactos del Majestic en su momento con Convergencia y Unió, para la gobernabilidad de España, aceptando que se trata de proyectos diferenciados en lugar de caer en la treta o en la trampa de afirmar una supuesta connivencia, ¿no? O una supuesta convergencia entre los proyectos. O los debates que ha habido en estas últimas semanas o en estos últimos meses en relación al feminismo, que a mí me parece que el problema fundamental de estos debates tiene que ver con los momentos en los que quedaban reducidos a tautologías, cosas autorreferenciales sobre la afirmación o no del posicionamiento que tenía cada uno para ganar puntos morales o puntos políticos en una trinchera determinada, ¿no? Cuando se cae en esa autorreferencialidad, y lo importante no es tanto ni saber lo que se está defendiendo, ni saber por qué se está defendiendo, sino simplemente enunciar que uno está defendiendo una cosa.
Para mí, por ejemplo, toda la cuestión que tenía que ver con la ley solo sí es sí habría sido también el momento o la circunstancia perfectamente valiosa para que la sociedad española entrara en debates necesarios y valiosos, repito, sobre el consentimiento, sobre el deseo, sobre muchísimas nociones vinculadas con el feminismo que podrían haber sido extraordinariamente nutritivas. Y en lugar de eso, se convierte en un debate completamente enquistado, en un debate que lo emponzoña absolutamente todo sobre las reducciones de penas, si se hace una reforma que nunca va a poder parar esas reducciones de penas porque toda reforma del Código Penal acaba aplicando siempre la ley más favorable al reo y por lo tanto no se podían parar las reducciones que por un error legislativo que tendría que haberse admitido ya estaban produciéndose, todo acaba reduciéndose a eso. Y además a unos posicionamientos a favor o en contra de la ley, a favor o en contra de la reforma, que impiden que exista ningún tipo de debate cultural y a lo único que reducen es a esa suerte de posicionamientos maniqueos. Igual que lo comentaba antes Diego sobre el delito de malversación. Yo en ese momento me acuerdo cuando hubo la reforma del delito de malversación de decir, claro, los objetivos estratégicos de esta reforma son políticamente comprensibles, pero que sean políticamente comprensibles no implica que sean políticamente justificables, ¿no? O que pueda llegar a justificarse una reforma así. Creo que al no tratar suficiente esta cuestión de la hegemonía cultural, no solamente la hegemonía cultural, sino la existencia o la posibilidad de un debate o de una conversación cultural que fuera un poco más en profundidad sobre cada uno de estos temas, hay algo también muy valioso para la política que se pierde, porque se acaba en política, y creo que ese ha sido uno de los pecados, ¿no? Uno de los motivos por los que se deja por el camino apoyo este gobierno de coalición, defendiendo cosas o defendiendo leyes o defendiendo proyectos sin saber por qué se está defendiéndolos ni qué es lo que se está defendiendo detrás por el mero hecho de defenderlos. Si os parece, como ya estamos en las 8, no sé si tenéis alguna pregunta. El público. Sí. Espera, que van a ir con un micrófono. Si no, yo tengo otra también muy interesante. O sea que... Al fondo. Bueno, más que pregunta, indignación por cuanto de nuevo, por el representante del ABC, se empieza a hablar del tema de los desaparecidos. Quiero hacerte saber una cosa, por si no lo sabes. En España es el único país, ni siquiera Camboya, en el que la dictadura franquista no ha sido sentada en el banquillo. Ya está bien. Hay ministros que firmaron penas de muerte vivos. Y voy a decir un nombre, Fernando Suárez. Aquí no se ha sentado en el banquillo ni a torturadores, ni a asesinos, ni al Estado terrorista que era la dictadura franquista. Esto es que hay que decirlo de una vez por todas en ciertos medios. Ya sé que en otros jamás lo van a decir. Segundo dato, la derecha española, toda, desde la democracia republicana de 1931, es antidemocrática. Ese es el problema. Toda la derecha española, la CEDA, Alianza Nacional o ahora Partido Popular y Vox, incluso Ciudadanos. Tercera cuestión, que tiene que ver más con Freud que con teoría política. Se vota con las tripas y votar con las tripas en política es un desastre, porque la política hace alusión a la razón, al entendimiento, no a las tripas. Y luego, los griegos ya lo sabían, alguien lo ha mencionado, el poder es la mentira. A partir de ahí, ¿qué hace la mayoría de los medios? Manipular a través de la mentira a la sociedad para después poder someter a todos. Bueno, estas son las consideraciones que... No sé si quieres contestar, Diego. Sí, claro. Y con respecto a su intervención,
Empezando por el principio, estoy perfectamente de acuerdo. Quiero decir, y además personalmente me toca muy de cerca porque familiarmente y en mucha proximidad tengo a represaliados del franquismo en mi casa, con los que convivo diariamente. De modo que ese combate y esa vehemencia que expresa con respecto a la censura y a la condena del régimen franquista, solo puedo compartirla. Y la comparto siendo, fíjese, jefe de opinión del diario ABC. De modo que toda la primera parte de su discurso la puedo comprender, pero sí me decepciona la segunda, cuando dice que toda la derecha es necesariamente antidemocrática. De hecho, le agradezco si me permite el que se haya expresado con esa rotundidad, porque de alguna manera me da la razón en lo que yo señalaba al principio. Es decir, si verdaderamente pensamos o si hay efectivamente contextos en espacios tan ilustrados como el Círculo de Bellas Artes, donde nos podemos encontrar con posiciones que sugieren o que afirman con la vehemencia con la que usted lo ha hecho, que en efecto no existe posibilidad de ejercer una derecha democrática, creo que es tan palmariamente falso y decepcionante que por respeto al tiempo de las personas que aquí nos escuchan voy a preferir no responderle. Pero creo que sí es el signo, es decir, el propio tono en el que usted se ha dirigido a mí, creo que es el signo de algo y es algo que de alguna manera hemos mencionado en lo que señalábamos. Pero también ha señalado a Freud y intuyo simplemente, y no voy a seguir respondiéndole y el tono de mi respuesta se va a quedar aquí, porque intuyo que detrás de sus palabras debe existir alguna forma de dolor personal que explique y justifica el modo en el que, insisto, usted se ha dirigido a mí. Pero como digo, yo sí creo que existe una izquierda democrática, una derecha democrática, las conozco, las celebro, convivo en contextos diariamente con las dos. Creo que la mejor España se parece, creo que la buena gente de izquierdas y la buena gente de derechas se parecen muchísimo. Creo que la democracia, la defensa del marco del disenso, donde la mejor izquierda y la mejor derecha pueden hablar, y como digo, apelando a esa condición freudiana y por el tono que usted ha tomado, prefiero no seguir contestándole. Muchas gracias. Chicos, yo por no terminar con algo agridulce, es cierto que los debates, bueno, pues caracterizan a cualquier sociedad democrática. No sabemos si va a haber debate, está en el aire. No sé si tenéis alguna información que creéis, ¿no?, sobre esto. ¿Es posible que lleguemos a un escenario en el que después de tantos años no se produzca un debate televisado entre los distintos candidatos? ¿Lo habrá? Feijóo ha anunciado que sí, que iba a aceptar un cara a cara. Es verdad que estamos a 4 semanas, dentro de 2 días, de las elecciones generales y ya deberíamos tener esto un poquito resuelto, porque no lo tenemos regulado por ley, pero vamos, un cara a cara y un debate a 4 es lo mínimo que se estila, ¿no? El editorial de ABC decía hace 2 días, sí, hay que obligar a que esto se regule por ley. Exacto, o sea, yo creo que la manera, lo digo porque es que vemos a partidos de un signo y de otro manejar el tempo de los debates o sugerirlos o rechazarlos según les viene bien. Yo creo que efectivamente que la salud democrática lo que exige es que haya un proyecto de confrontación. Y además plantearía 2 por ley, es decir, tiene que haber necesariamente un debate, un cara a cara entre quienes son candidatos a la presidencia y el gobierno de manera realista, pero creo que también es bueno abrir, digamos, ese debate a todas las fuerzas que al menos tengan representación parlamentaria. Forti, para terminar. O suele pasar en general que haya los candidatos de los partidos con representación parlamentaria que participen, ¿no?, como ha pasado en el pasado, ¿no?, en estos debates, y que al menos haya uno como mínimo. Me parece lo mínimo en una sociedad democrática. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir a este miércoles del Gran Continent y del Círculo de Bellas Artes. Dentro de 2 miércoles, que igual a algunos os interesa, va a ser muy interesante, una charla con Teresa Rivera sobre juventud y con la ministra sobre juventud y clima. Así que nada, que paséis buena tarde y muchísimas gracias por todo. ¿Sí?